Hola chicos, hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que por desgracia nos recuerdan la fragilidad de la adolescencia y la pesada carga de las decisiones adultas. Hablaremos de Paloma Nicole Orellano Escobedo, una muchacha cuya vida terminó de la forma más inesperada y evitable imaginable. Todo comenzó a principios de septiembre de 2024, cuando los titulares de México se llenaron de inquietud. ¿Qué pudo empujar a una niña de 14 años a someterse a una cirugía plástica? Y lo que es más importante, ¿por qué un procedimiento que le fue presentado como una simple corrección estética resultó en su muerte? Inicialmente, se habló de un desafortunado accidente o de un error médico puntual. Pero muy pronto, la verdad que emergió fue mucho más sombría y perturbadora. Paloma Nicole había muerto tras una operación en una clínica privada que no poseía el permiso legal necesario para llevar a cabo tales procedimientos en menores. Para entender el alcance de la tragedia, debemos conocer a Paloma, nacida en Durango, México, en 2009. Era hija única, conocida en su círculo como una niña tranquila y reservada. Sus maestros la describían como una estudiante aplicada y bien educada, que sobresalía por sus buenas calificaciones y su amor por la música y los animales. En la escuela, era notablemente tímida, y como señalaban sus amigos, hacía todo lo posible por evitar conflictos y rara vez expresaba su desacuerdo o descontento. En las redes sociales, sus vecinos la recordaban como una presencia silenciosa. Rara vez salía de casa sin la compañía de su madre. Parecía existir en un mundo donde su principal objetivo era no defraudar a los adultos que la rodeaban. Esta docilidad, interpretada por muchos como obediencia, se convertiría en un punto central para los investigadores. ¿Hasta qué punto sus decisiones o la aceptación de ellas eran realmente propias? Sin embargo, a pesar de su naturaleza tranquila, Paloma no era ajena a la marea cultural de la adolescencia moderna. Sus compañeros de clase sabían de su interés por Internet y en particular por las redes sociales, esos espacios digitales donde las conversaciones sobre la moda, la apariencia y la conexión entre el aspecto físico y la confianza personal proliferaban. Sus profesores notaban que ella a menudo se sentía incómoda al hablar de su propia apariencia y tendía a evitar el foco de atención. Este trasfondo de vulnerabilidad y la presión sutil por la imagen se cruzaría pronto con las complejas dinámicas de su hogar, sentando las bases para el desastre. La tragedia de Paloma ya no era solo sobre las motivaciones de un adolescente, era sobre las acciones y omisiones de los adultos que la rodearon. Esta historia, que en la superficie parecía un error médico, se estaba transformando en la antesala de una profunda investigación criminal. A continuación, exploraremos la tensa atmósfera familiar y el conflicto entre sus padres, un factor clave que amplificó el riesgo que Paloma estaba a punto de enfrentar. Para comprender los eventos que se desarrollaron en 2024, es fundamental examinar la estructura familiar de Paloma, una estructura marcada por la división y la tensión latente. Sus padres se habían separado cuando ella era una niña pequeña, lo que estableció una dinámica de dos casas que, aunque inicialmente cálida, se volvería crítica. Su padre, José Arellano, vivía separado pero mantenía una presencia constante en la vida de su hija. Cubría parte de sus gastos, la visitaba los fines de semana y asistía a sus eventos escolares. A pesar de la separación de los padres, la relación de Paloma con su padre se mantuvo cercana. Sin embargo, el peso principal del cuidado diario recayó en su madre, María Escobedo, quien trabajaba en el sector privado.
Las personas cercanas a María la describían como una persona exigente, particularmente atenta a la apariencia de su hija. Buscaba que Paloma se viera siempre pulcra y proyectara una imagen de confianza. Tras el divorcio, María comenzó una nueva vida con una pareja, Víctor N. Víctor se fue integrando gradualmente en la rutina de Paloma, ayudando en casa, apoyando a María y acompañando a la niña a la escuela. Aunque su presencia era activa, el círculo íntimo notaba una innegable tensión entre Víctor y el padre de Paloma. La comunicación entre los dos hombres era formal y cortés, pero nunca se estableció una verdadera confianza. José Arellano miraba con recelo la participación de una persona ajena en la crianza de su hija, firme en su creencia de que las decisiones importantes debían ser tomadas exclusivamente por los padres biológicos. Para 2024, Paloma vivía de forma permanente con su madre y Víctor. Su contacto con su padre se había vuelto menos frecuente, aunque la comunicación nunca cesó. Intercambiaban mensajes, llamadas y discutían sus estudios y planes futuros. Las dos ramas de la familia tenían perspectivas muy diferentes sobre cómo criar a la adolescente. María intentaba fomentar su confianza en sí misma, considerándola una joven que necesitaba estímulo y apoyo. José, en cambio, buscaba protegerla de lo que percibía como una presión excesiva. Estas diferencias, que ya existían, se manifestaban en temas cotidianos, desde la elección de la ropa hasta el control de sus actividades. Aunque Paloma era silenciosa y complaciente, en casa, los temas sobre la apariencia surgían a menudo, creando, según amigos cercanos, una marcada tensión entre ella y su padre. José instaba a la cautela y a enfocarse en la educación, mientras que María alentaba su interés en la autoexpresión y el aspecto físico. El apoyo de Víctor a las ideas de María exacerbó aún más el conflicto. Paloma, al vivir constantemente con su madre y el compañero de ésta, comenzó a depender más de sus opiniones. Esta dinámica familiar, donde el deseo de mejorar se enfrentaba a la necesidad de proteger, se convertiría en el marco central de las decisiones que los adultos tomarían justo antes de que todo saliera mal. En el próximo capítulo, veremos cómo esta presión se materializó en una visita a una clínica discreta y no autorizada, un lugar donde los adultos tomarían una decisión fatídica. Para mediados de 2024, Paloma se encontraba atrapada entre dos visiones radicalmente distintas del futuro. Su padre la exhortaba a la prudencia y a enfocarse en su educación, mientras que su madre y Víctor, el compañero de ésta, la impulsaban a enfocarse en la autoexpresión y su apariencia. Viviendo de forma constante con su madre, la opinión de María y Víctor se había vuelto preponderante. Esta compleja dinámica familiar enmarcaría la fatídica decisión que los adultos tomarían a finales de agosto. La mañana de ese día, Paloma Nicole Orellana Escobedo llegó con su madre a un discreto centro médico privado en Durango. El lugar no era un hospital imponente. Se ubicaba en la planta baja de un edificio comercial, en un espacio rentado para fines médicos. Aunque limpio, el ambiente era modesto. Dentro, una pequeña sala de espera, un consultorio básico y una sala apartada que fungía como quirófano. No había letrero visible, solo un hombre que se presentó como especialista en procedimientos cosméticos. Paloma, siguiendo las indicaciones de su madre, estaba preparada. Su madre le había explicado que la intervención duraría unas pocas horas y serviría para corregir algunos detalles menores en su aspecto. La niña parecía tranquila, aferrada a su teléfono, evitando conversaciones innecesarias mientras esperaba.
El supuesto médico realizó un examen superficial, tomó su presión y llenó un formulario a mano. El siguiente paso fue el crucial. Su madre firmó el documento, actuando como su tutora legal. Es importante destacar que el médico, según lo que María Escobedo alegaría más tarde, no mencionó la necesidad de obtener el consentimiento del otro progenitor. Este detalle sería, a posteriori, el epicentro del conflicto legal. El consentimiento del padre, José Arellano, nunca fue solicitado ni obtenido. Él permaneció en la ignorancia de que su hija estaba a punto de ser sometida a una cirugía mayor. Las contradicciones sobre quién de los padres había autorizado la operación no hicieron sino intensificar la sospecha de que el procedimiento era fundamentalmente ilegal. Antes de comenzar, el médico explicó brevemente los pasos a seguir. Su asistente preparó las herramientas y el material, mientras Paloma se ponía ropa médica desechable y era acostada en la mesa metálica. En la sala solo quedaron el cirujano y su ayudante. Su madre aguardaba afuera, en la recepción, tras la puerta del quirófano. La operación se inició cerca del mediodía. Lo que debía ser una corrección cosmética menor, un ajuste en la forma de la nariz y los contornos de la barbilla, se puso en marcha sin la debida licencia quirúrgica y sin el consentimiento parental completo. La inocencia y la obediencia de Paloma se habían encontrado con la negligencia de los adultos y la ambigüedad de un centro que operaba en las sombras. La operación comenzó cerca del mediodía. Era un procedimiento cosmético destinado a modificar la forma de su nariz y los contornos de su barbilla. Para la sedación, se utilizó un anestésico intravenoso estándar. Una vez administrada la anestesia, el cirujano siguió de cerca la reacción de Paloma antes de dar inicio formalmente a la intervención. En la modesta sala de operaciones, solo se encontraban el médico y su asistente. El asistente se encargó de controlar el tiempo y de suministrarle los instrumentos al médico según fuera necesario, asegurando que la cirugía avanzara sin contratiempos. Mientras tanto, la madre de Paloma esperaba afuera, en la zona de recepción, separada de la acción por una puerta cerrada. Durante las primeras 2 horas, el médico trazó los puntos quirúrgicos y comenzó a trabajar en la modificación de los tejidos, utilizando suturas y vendajes estériles. El ambiente se mantuvo tranquilo. No hubo señales de alarma, ni ruidos inusuales que traspasaran el umbral de la puerta. La intervención progresaba en un silencio tenso, ajeno al mundo exterior. Hacia la mitad del día, el procedimiento entró en su fase final, la aplicación de estabilizadores externos y recubrimientos estériles. El médico revisó el resultado final, hizo una anotación rápida en su registro y le comunicó a su asistente que la cirugía había concluido. Una vez retirado el equipo, Paloma fue trasladada a un diván contiguo, un área de recuperación donde se suponía que debía descansar mientras la anestesia desaparecía. Una enfermera limpió suavemente su rostro con antiséptico y le colocó un vendaje protector. Paloma permanecía inconsciente, un efecto esperado de los sedantes, pero su respiración era uniforme. Poco después, se le permitió a su madre entrar en la sala. Paloma seguía bajo los efectos de la sedación. Su rostro estaba parcialmente cubierto con vendajes, con una tira estabilizadora colocada sobre el puente de su nariz. El médico proporcionó una breve explicación sobre los cuidados postoperatorios, indicando que la joven necesitaría estar en observación durante varias horas. Su madre accedió a esperar el tiempo que fuera necesario. Durante este periodo,
el médico continuó verificando manualmente los signos vitales de Paloma, registrando su pulso y presión arterial. Al caer la tarde, el médico concluyó que el resto de la recuperación podría realizarse en casa. Entregó instrucciones escritas: reposo, administración de analgésicos y cambios regulares de vendaje. María firmó el formulario confirmando que había recibido las indicaciones y ayudó a Paloma a prepararse para la salida. La joven había recobrado la conciencia, pero se veía desorientada y somnolienta. Con ayuda, se vistió y fue acompañada hasta la calle. La visita a la clínica, al parecer, había terminado como un procedimiento cosmético más, sin complicaciones visibles. El regreso a casa de Paloma se percibió inicialmente como el final de un episodio, una simple recuperación tras un proceso menor. La niña pasó el día siguiente, el primero postoperatorio, en casa 1. Las primeras horas transcurrieron en una calma engañosa. Paloma dormía la mayor parte del tiempo y solo mencionaba un ligero mareo ocasional. Su madre, María Escobedo, vigilaba su estado, proporcionándole agua y los analgésicos que le habían recetado. Estaba convencida de que el cuerpo de su hija simplemente se estaba recuperando de los efectos residuales de la anestesia 4. Hacia la tarde, notó que la temperatura de Paloma comenzaba a subir, pero no era un síntoma que despertara una alarma inmediata 5. Parecía una reacción normal. Sin embargo, a la mañana siguiente, la situación dio un giro rápido y dramático. El estado de Paloma se deterioró repentinamente. Comenzó a sentir una debilidad intensa, su respiración se hizo rápida y su piel adquirió una palidez preocupante. Su rostro empezó a hincharse. Aunque los vendajes estaban secos, la zona debajo de ellos se mostraba visiblemente dolorosa al tacto 8. Presa de la preocupación, su madre llamó al médico de la clínica clandestina. El supuesto especialista intentó calmarla. Le sugirió que podría tratarse de una reacción normal del cuerpo. Le aconsejó que continuara con el tratamiento prescrito y que se asegurara de que Paloma descansara 10. Pero la condición de la adolescente seguía empeorando. Hacia el mediodía, su temperatura superó los 38,6 circa text que $11. Empezó a rechazar alimentos y agua y se quejaba de un dolor agudo en el pecho y el abdomen 12. Su habla se volvió incoherente, sus movimientos lentos y débiles. Al caer la tarde, la respiración de Paloma era superficial y su ritmo cardíaco se había acelerado. La madre se dio cuenta, con una terrible claridad, de que la situación estaba fuera de control y de que necesitaban atención hospitalaria urgente. La esperanza de que se tratara de una simple recuperación se había desvanecido. El cuerpo de la joven estaba librando una batalla silenciosa contra una amenaza que se gestó en el quirófano improvisado. La llamada de su madre al médico no había servido más que para perder preciosas horas. La madre de Paloma finalmente comprendió la gravedad de la situación. Tarde en la noche, llegaron a la sala de urgencias de un hospital privado. Paloma fue trasladada en camilla. Estaba consciente, pero visiblemente desorientada. Su temperatura corporal se acercaba a los 40 IOs, circa text cielo base 2, lo que obligó a los médicos a actuar de inmediato, administrándole antipiréticos. En su rostro ya se observaban claros signos de inflamación, enrojecimiento alrededor de los vendajes, hinchazón y una hipersensibilidad en los tejidos circundantes. Durante la evaluación inicial, los médicos sospecharon de una infección postoperatoria 5. Paloma fue ingresada para observación. Sin embargo, su estado continuó deteriorándose durante la noche. La fiebre no cedía, su respiración
se hacía cada vez más dificultosa, y las quejas de dolor abdominal y de espalda se intensificaron. Los análisis de sangre revelaron signos claros de una respuesta inflamatoria sistémica. Ante estos resultados, el equipo médico tomó la decisión de trasladarla a la unidad de cuidados intensivos, UCI 9. Al tercer día de la operación, la peor sospecha se confirmó. Paloma había desarrollado una sepsis 10. Las pruebas mostraron una rápida propagación de la infección, muy probablemente originada por la contaminación durante o después de la intervención quirúrgica 11. Su rostro seguía hinchado, se había manifestado una erupción cutánea y su respiración era acelerada. El equipo médico intensificó los esfuerzos, iniciaron terapia de oxígeno, junto con la administración intravenosa de antibióticos potentes y medicamentos para mantener su presión arterial. A pesar de los esfuerzos incansables del personal de la UCI, el estado de la joven continuó su espiral descendente. Esta fase de la historia ya no se trataba de una simple recuperación cosmética, sino de una batalla desesperada por su vida, causada por un patógeno invisible, fruto de un procedimiento llevado a cabo sin licencia y sin las condiciones de esterilidad adecuadas. La batalla de Paloma Nicole en la UCI estaba siendo perdida. Al cuarto día después de la operación, los médicos informaron de una peligrosa caída en los niveles de oxígeno en su sangre y de los primeros indicios de una insuficiencia multiorgánica. A pesar de los máximos esfuerzos de reanimación, sus signos vitales no mostraban mejoría. Ese mismo día, el estado de Paloma alcanzó el punto de crisis. Conforme al informe médico oficial, perdió el conocimiento y su presión arterial cayó en picada. El equipo médico procedió a realizar reanimación cardiopulmonar, RCP, durante más de 30 minutos, pero el daño ya era irreversible. La infección sistémica, que se había extendido por su cuerpo a una velocidad inusual, había colapsado sus órganos vitales. Finalmente, fue declarada la muerte clínica y pocos minutos después, la muerte biológica. Paloma Nicole Orellano Escobedo falleció a principios de septiembre de 2024. La causa oficial registrada en los documentos médicos fue complicaciones posteriores a un procedimiento quirúrgico, probablemente de origen infeccioso. En aquel momento, la muerte se clasificó aún como un trágico caso médico, sin consecuencias legales inmediatas. Sin embargo, estos eventos, en apariencia un desafortunado error, se convertirían más tarde en el eje central de una investigación que cambiaría por completo la narrativa. Tras confirmarse su deceso, el cuerpo de Paloma fue trasladado a la morgue del hospital municipal, donde se programó una autopsia para ese mismo día. El médico forense constató la reciente intervención quirúrgica y los claros signos de una infección sistémica. Los resultados preliminares confirmaron la naturaleza infecciosa de las complicaciones. No obstante, el informe final carecía de un detalle crucial: la determinación del origen específico del patógeno. Esta pieza faltante pronto desataría un conflicto no solo entre la familia y el personal del hospital, sino que también pondría en tela de juicio la versión oficial de los hechos. Mientras su madre procedía con los trámites y aceptaba la conclusión de los médicos, el padre de Paloma estaba a punto de llegar, portando una convicción que convertiría la pena privada en una acusación pública. La noticia del deceso de Paloma Nicole llegó a su padre, José Arellano, como un golpe paralizante. La distancia y la falta de comunicación se habían interpuesto, y él solo se enteró del procedimiento quirúrgico y de la crisis médica cuando ya era demasiado tarde. Al llegar a Durango, el ambiente era tenso. Su exesposa
María Escobedo estaba devastada, pero en su dolor había aceptado la versión oficial del hospital. Una complicación postoperatoria infecciosa había sido la causa. Sin embargo, José, impulsado por una mezcla de duelo y rabia, se negó rotundamente a aceptar esta conclusión. Exigió ver los documentos y al revisarlos, sus ojos se posaron en las primeras y graves inconsistencias. El certificado de defunción inicial hablaba de un shock de origen desconocido, mientras que el informe de la autopsia preliminar apuntaba a una infección aguda y fulminante. Estas discrepancias legales, aunque sutiles, abrieron una profunda herida de sospecha en José. Su rabia aumentó al recordar que él nunca había dado su consentimiento para la operación. Investigó y descubrió que el centro médico al que su hija había acudido no era un hospital, sino un espacio alquilado que carecía de las licencias necesarias para realizar cirugías mayores, y mucho menos en una menor de edad. José confrontó a María, cuestionando su decisión de llevar a Paloma a ese lugar sin consultarle. Las explicaciones de María sobre la clínica y el proceso, incluyendo la supuesta calma del médico al ser contactado tras la aparición de los primeros síntomas, sonaron vacías e insuficientes. La madre argumentaba que había actuado por el bien de su hija, apoyada por su pareja, Víctor N. Pero para José, esto era un acto de negligencia criminal. José contrató a un abogado para solicitar una autopsia independiente y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. No buscaba solo una explicación, sino justicia y responsabilidad. Acusó a su exesposa y a su pareja de conspirar para realizar un procedimiento ilegal en su hija, un acto que, según él, había sido encubierto por la documentación médica incompleta o contradictoria. La disputa familiar había trascendido lo personal para convertirse en un caso penal. La tenaz insistencia del padre transformó la narrativa de la fatalidad en una investigación activa, señalando que la muerte de Paloma no fue un accidente, sino la consecuencia directa de una cadena de decisiones irresponsables. La denuncia formal presentada por José Arellano actuó como un detonante. Al poco tiempo, la Fiscalía General del Estado de Durango asumió el caso y lanzó una investigación penal. El enfoque no era solo la causa médica de la muerte, sino la legalidad del procedimiento y la cadena de responsabilidad. Las autoridades actuaron con rapidez. La clínica privada fue el primer objetivo. Al inspeccionar el local, se confirmó lo que José había sospechado. El establecimiento carecía de las licencias operativas necesarias para procedimientos quirúrgicos de tal envergadura, y mucho menos para tratar a menores. El quirófano no cumplía con los estándares mínimos de salubridad y esterilización. La clínica fue clausurada inmediatamente. La noticia del caso se esparció como pólvora. Los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron la historia con intensidad, transformando la tragedia privada de Paloma en un debate nacional sobre la regulación del sector cosmético privado. La sociedad comenzó a preguntarse no solo sobre los peligros de las cirugías no autorizadas, sino sobre la presión social que empuja a los adolescentes a buscar tales correcciones. La investigación se centró en los adultos responsables. La fiscalía emitió órdenes de arresto contra varias personas. La madre de Paloma, María Escobedo, y su pareja, Víctor N., por su participación y consentimiento para un procedimiento ilegal y por posible negligencia al buscar atención médica tardíamente. El presunto cirujano, identificado como el responsable de la operación, fue declarado prófugo
y se emitió una orden de búsqueda. La madre y su pareja fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público. La acusación inicial contra ellos incluía el delito de homicidio culposo, derivado de la negligencia y la violación de la patria potestad. En medio del escándalo, el caso de Paloma se convirtió en un símbolo. El público se dividió entre aquellos que señalaban la responsabilidad absoluta de los padres por la decisión fatal y aquellos que exigían una mayor vigilancia sobre las clínicas clandestinas que operan en la impunidad. El padre de Paloma, José, convertido en el principal impulsor de la justicia, se enfrentaba a su exesposa en los tribunales, en una lucha que iba más allá del duelo. Su objetivo era asegurarse de que la muerte de su hija sirviera para revelar la red de negligencia y engaño que le arrebató la vida. El caso de Paloma Nicole se prolongó más allá de la indignación inicial, adentrándose en el lento y complejo laberinto del sistema judicial. Para finales de 2025, el juicio estaba en curso en Durango, pero enfrentaba serios obstáculos en su avance. La principal dificultad residía en establecer, con certeza científica, el origen exacto de la infección que le costó la vida a la joven. Los expertos médicos estaban divididos. Algunos argumentaban que la infección era nosocomial, es decir, adquirida por instrumental, no esterilizado o un ambiente insalubre dentro de la clínica clandestina. Otros, en cambio, señalaban una posible sepsis postoperatoria tardía, resultado de un cuidado insuficiente en el hogar, lo que diluía la responsabilidad directa del cirujano y aumentaba la de los cuidadores. Pese a esta ambigüedad técnica, la fiscalía mantenía su postura. La muerte de Paloma era el resultado directo de una cadena de negligencia y actos ilegales. La operación en sí misma fue una violación de la ley al realizarse sin el consentimiento parental completo y en un centro no autorizado. Los fiscales argumentaron que, independientemente del origen preciso de la bacteria, la muerte se podría haber prevenido si se hubiera optado por un procedimiento legal y seguro. El juez, tras escuchar los argumentos sobre la falta de cuidado elemental por parte del médico y la dirección de la clínica, denegó el cambio de medidas cautelares solicitado por la defensa. La madre de Paloma, María, y su pareja, Víctor, permanecieron bajo custodia. La formulación legal de los cargos, no obstante, se mantuvo flexible, admitiendo posibles ajustes si nuevas pericias forenses revelaban datos concluyentes. El proceso adquirió una dimensión mayor cuando José Arellano, el padre de Paloma, amplió su denuncia. Él insistía en que la investigación debía incluir a los organismos de supervisión que permitieron que la clínica operara en las sombras. Su lucha no era solo por su hija, sino por obligar al Estado a regular un mercado que consideraba depredador e irresponsable. El obstáculo más grande era el cirujano. En pleno 2026, el supuesto especialista seguía prófugo, lo que hacía imposible tomar su testimonio y determinar su grado exacto de culpa. Sin su versión, la fiscalía tenía que apoyarse únicamente en la evidencia circunstancial y los informes periciales. El veredicto final se espera para el primer trimestre de 2026. Este caso, que comenzó como un silencioso drama familiar, ha obligado a la sociedad a confrontar la tóxica intersección entre la imagen corporal, el comercio sin escrúpulos y la responsabilidad parental. La trágica muerte de Paloma Nicole se erige como un severo recordatorio. La vida tiene un valor incalculable y el precio de la negligencia, aun cuando se disfraza de buena intención o corrección, es a menudo demasiado alto.